Buenas, buenas, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer un unboxing, una revisión más o menos cómo tratar esto que tenemos aquí en cuestión, ¿no? Así es como llega en esta caja, ya lo viste en el título del video y si no, pues bueno, aquí te lo vengo a decir. Estos son unos sartenes de hierro fundido, ¿vale? Aquí tenemos el kit o el juego de sartenes, básicamente son tres, al menos. Y pues bueno, así es como vienen, como ven tenemos tres presentaciones, me parece que uno es de 8 pulgadas, este de 10 y creo que el otro es de 15. Así es como viene, esta es la presentación, todo es de hierro fundido supuestamente. Se sienten más pesados a primera instancia a comparación de los que se suelen utilizar en casa, ya sea el de peltre, de aluminio, etcétera. Sí están más pesados. Y bueno, una duda muy frecuente dentro de todo esto es qué debemos de hacer, qué es lo que se debe de hacer después de que te hayan llegado. En algunas publicaciones o en algunos lugares dicen que se deben decorar, que los debes de lavar de cierta forma especial, que pues bueno, básicamente aquí vamos a tratar un poquito todo esto. De primera instancia, al abrirlos, pues como lo ven, aquí está. Y tengo entendido que en algunos casos, cuando tú compras sartenes como estos, te llega una hoja tal cual con lo que debes de hacer, de que debes de lavarlo, debes de curarlo, etcétera. Una duda también frecuente de todo esto es porque ya no vienen curados directamente de fábrica cuando los compras. Pues bueno, básicamente no vienen curados, por así decirlo, porque el curamiento o lo curado se le quita después de cierto tiempo. Supongamos que los dejan curados y después de, no sé, 1, 2, 3 meses, pues se les quita todo este curado y lo debes de volver a hacer. Esto pues después de cierto tiempo, ¿no? Voy a tratar de explicar o más o menos darte o responder estas dudas. Pero bueno, así es como vienen, son estos tres. Hay ocasiones en donde vienen presentaciones de 4 sartenes con disque guantes o pues guantes de cocina, etcétera, pero así es como vienen. Bueno, ya nos encontramos en otro día totalmente diferente y como primer paso al recibir tus sartenes de hierro fundido, lo que se recomienda hacer es lavarlo, ¿vale? Tú lo vas a ir a lavar, ya sea pues con agua tibia o agua normal, agua fría, y puedes usar jabón, ¿vale? Puedes usar una esponja o una fibra como estas, que es pues son de las verdes, es pues una fibra, ¿no? Tú los llevas a lavar, los tallas y después de eso lo vamos a secar, pues. Bueno, ya los tengo aquí lavados, como ven están todavía algo mojados y lo que se recomienda después de hacer todo esto de que los hayas lavado es secarlos directamente, ya sea con una toalla, con una tela, algo, o bueno, aparte de todo esto puedes llevarlo al fuego o con el secador de pelo, pues echarle aire caliente para que se les quite toda la humedad. Si tú lo dejas con humedad va a ser muy difícil va a ser como que les salga óxido, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo los voy a llevar a la cocina de inducción. Ven, aquí ya se está tratando, bueno, se está evaporando el agua porque ya está alcanzando una temperatura muy alta. Y bueno, lo que tenemos que hacer es dejarlos totalmente secos, que no haya nada de agua ni nada de eso. Como ven, ahí ya se está evaporando. Esto es dejarlos secos de todos lados, ¿vale? Ya sea desde dentro hasta el mango. Y después de esto viene el proceso de curación. Para el proceso de curación solamente vamos a necesitar de aceite, ya sea una brocha, un papel o simplemente pues con nuestros dedos podemos hacer el proceso, ¿vale? El aceite puede ser se recomienda que sea de canola, por aquí les voy a poner la información. Y bueno, después de todo esto vamos a necesitar pues de un horno. El horno puede ser un horno de convección que funcione con resistencias, o un horno de gas, o directamente la misma estufa con los calentadores pues de fuego, ¿no? Pues bueno, ya que esté totalmente seco, como ven aquí ya no hay restos de agua, esto todavía sigue caliente, así que deberíamos de esperar a que se enfríe. Pero bueno, aquí tenemos una botellita de aceite, la cual vamos a echar unos cuantos chorritos aquí y con los dedos pues la podemos impregnar, o si no quieres hacerlo con los dedos, puedes hacerte ayuda como de una brochita de cocina, de una toalla como esta que tenemos aquí, de alguna servilleta, etcétera, de cualquier cosa que tú tengas, pues darle una barnizada, darle pues un toque que llene todos lados, ¿no? Por ejemplo, aquí donde va la comida, la parte del mango, la parte de atrás del sartén, todo debe de estar lleno totalmente, bueno, como teniendo una capa ligeramente fina en todas partes de aceite, ¿vale? Ahorita lo voy a hacer. Y pues bueno, así como lo tenemos aquí, ves que ya eché un chorrito, lo empiezo a embarnizar de todos lados, por todos lados a este sartén. Estoy usando una servilleta, pero pues bueno, así por todos lados, por enfrente, por atrás, por izquierda, por derecha, por todos lados. Y esto pues lo repetimos en los demás sartenes, ¿vale? Para que pues bueno, probablemente tengas listo tu horno
ya sea pues de gas, de electricidad. En este caso voy a hacer un horno de convección que tengo aquí, en el cual pues bueno, voy a poner los sartenes. Lo voy a poner a una temperatura de aproximadamente 210 grados, 215 grados centígrados por el tiempo aproximado de una hora, ¿vale? Tú lo puedes dejar más tiempo, una hora y media, pues ya será cuestión tuya. Los grados sí son muy importantes, no debe de ser menos de 200 grados, puedes ponerle un poquito más, ahí sí no hay ningún problema. Pero menos de 200 grados pues como que no, como que pues creo que no funciona todo esto. Pero más de 200 pues ahí sí no hay ningún problema. Y pues bueno, ya teniéndolos ya todos barnizados, como ven ahí están medios brillosos, lo que tenemos que hacer es meternos al horno, o bueno, ahorita te voy a decir otra opción, pero en boca abajo, ¿vale? Como ven, donde va el fuego está yendo hacia arriba y donde va la comida va pues en la parte de abajo, ¿vale? Yo lo voy a meter en este horno porque pues no tengo otro y bueno, ahí está. Lo encendemos, le ponemos aquí la opción 220 grados durante no sé una hora aproximadamente. Si tú no cuentas con un horno ya sea de convección o un horno en tu estufa de gas, etcétera, lo que puedes hacer es ponerlo al fuego directo, ¿vale? Tú lo puedes poner en las hornillas donde está la estufa, lo prendes, pero eso sí, debes de cuidar de que le dé en todo el calor, de que le dé todo el calor en todas partes, ya sea desde el mango hasta el agujerito que tiene el mango, por la parte de arriba, por la parte de abajo, por la parte izquierda, derecha. Y el chiste es que se caliente o que llegue a ciertos grados durante cierto tiempo y en todos lados, como por ejemplo este horno pues va a echar el aire caliente a 200 grados o 220 que le puse por todos lados. Así pues bueno, como ven ya terminó lo que es el cronómetro, ya está acabado, ya están aquí, se ven incluso hasta con una apariencia totalmente diferente, más como brillosa, pero bueno, lo que tenemos que hacer es dejarlo ahí que se enfríe dentro del horno. No los vayas a intentar sacar porque va a estar muy caliente, déjalos ahí que se enfríe junto con el horno donde lo pusiste, ¿vale? Esperemos ahí. Y pues bueno, ya teniéndolos todos así, pues creo que ya podría dar por terminado este video dándoles un pequeño resumen de lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se lavan? Pues bueno, para lavarlos pues puedes usar solamente agua, se recomienda que sea estando un poco tibio ya después de que lo hayas utilizado. Lo lavas con una esponja y le quitas todos la comida, etcétera, y luego los secas con tu trapo. Lo pones a secar allí en el fuego o donde tú quieras y después de todo esto le pones una capa fina de aceite. Ya no lo debes de meter al horno, neta eso, solamente con que esté seco le pones tantito aceite en todo el sartén para que no se vaya a oxidar y listo. Ahora, ¿qué pasa si lo dejas remojando mucho tiempo? Esto no es muy recomendable, tampoco pues dejarle residuos de agua. ¿Por qué? Porque se va a oxidar. Después de que se haya oxidado, ¿qué puedes hacer? ¿Ya no sirven? Pues bueno, la respuesta un poco corta es aquí dos caminos. Si el óxido es muy poquito, pero muy poquito, solamente bastaría con lavarlo, quitarle todo ese óxido, lo secas, lo pones a calentar para que se le evapore toda el agua, le pones una capa fina de aceite y ya ahí estaría. Ahora, si el óxido es mucho, que ya está casi incrustado, pues bueno, lo que debes de hacer es todo este proceso nuevamente, se llamaría recurado. Lo vas a lavar, le vas a quitar todo ese óxido, le tallas con ganas para que se quite, lo secas, luego le pones a que se evapore toda el agua, le echas una capa de aceite y va de nuevo para el horno o para el fuego donde lo hayas metido durante una hora y media a una temperatura de 200 grados, más de 200 grados centígrados y pues ahí estaría ya todo listo. Y pues bueno, creo que ya por aquí tendríamos dado por terminado el video. Los sartenes suelen decirse que son muy buenos si los sabes cuidar y bueno, el de que se oxiden es normal, te digo, reaccionan con el agua, pero bueno, salen muy... Creo que hasta aquí podría quedar este video. Si tienes alguna duda, una pregunta, puedes ponerla acá en los comentarios. Si la sé, pues te la pongo, te respondo tu duda y si no, pues la investigo y ya pues puede que te responda, ¿no? Esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos al siguiente. Adiós.